Bienvenidos todas y todos a esta que es la tercera de las jornadas de este año. Otro mundo es posible, otro mundo es necesario. Hace poco más de 3 años, en enero del año 2014, saltaba a los medios la gran movilización protagonizada por los vecinos del barrio de Gamonal, en Burgos, en protesta contra las obras que promovía el ayuntamiento para construir un bulevar y un parque subterráneo en la calle Vitoria, una de las calles más importantes del barrio. Las acciones de los vecinos durante los 7 días que duró aquella movilización y que acabaron con la paralización definitiva de las obras, en realidad fueron un revulsivo para muchos de nosotros que nos reencontrábamos con un movimiento vecinal luchador, comprometido, con unos vecinos que nos demostraban que unidos se podían conseguir muchas cosas. Removidos por estos acontecimientos, pero convencidos de que solo eran la punta de un iceberg, Marcos Serro y José Medina, que hoy están aquí con nosotros, ambos burgaleses, periodista y politólogo respectivamente, pero sobre todo buenos amigos, comprometidos y con conciencia, deciden que vale la pena investigar qué fue lo que de verdad pasó en Gamonal. Investigar el fondo de aquellos acontecimientos de los que efectivamente la movilización fue simplemente la punta visible. Y de alguna manera se proponen investigarlos y explicarlos concienzudamente. Como lo que les preocupaba era saber la verdad de lo que había pasado en el barrio, un barrio que era barrio de Burgos, pero que llevaba poco tiempo siendo barrio de Burgos, antes un pueblo próximo a la ciudad, hasta que en el año 55 se anexiona al ayuntamiento de Burgos. No solamente se documentaron con las fuentes clásicas de documentación, sino que además buscaron a los vecinos, se entrevistaron con ellos, buscaron a la gente que había vivido aquellas movilizaciones. Y a partir de aquellas entrevistas y de sus investigaciones, arman el relato que compone el libro que tenéis aquí, Gamonal, la historia desde abajo. El libro que ellos en este encuentro nos van a presentar. Gamonal fue un barrio que creció rápidamente al calor del establecimiento de un polo de promoción industrial que en época de Franco, allá por los años 60, se instala en la zona de Burgos. Ese polo de promoción industrial atrajo muchísima población, no solamente de zonas rurales de Burgos, sino de las provincias limítrofes, que como pasó en tantos otros lugares de este país, se acercaron allí buscando pues, una vida mejor, una vida más digna. Es un barrio que se desarrolló de una manera desordenada y muy desestructurada, porque de alguna manera los ayuntamientos buscaron simplemente amontonar a la gente en viviendas de cualquier manera, sin un orden, sin un plan urbanístico claro, y no se ocuparon demasiado de construir un barrio digno y acogedor para los ciudadanos. De hecho, a la vista de ese origen o de ese desarrollo de Gamonal, es absolutamente normal que se forjaran o que se produjeran las protestas vecinales del 2014. En aquella ocasión, la protesta vecinal se levanta contra un proyecto especulativo que no contaba para nada con la voluntad de los vecinos y que solo era un acontecimiento más de corrupción política y económica como tantos otros que han sucedido en este país. Hoy Gamonal vuelve a estar en el candelero porque en este momento se está celebrando el primero no, me habéis dicho que ya ha habido más, el juicio, uno de los tantos juicios previstos contra las personas detenidas en aquellas movilizaciones y que en este momento sienta en el banquillo a 12 chavales, a 12 jóvenes y tiene a la espera de juicio al menos a otros 6. Hoy nos interesa mucho escuchar a Marcos y a José porque queremos conocer la verdad de Gamonal, queremos que ellos nos hablen de todos los aspectos y de todos los detalles que conforman este barrio en este momento. Y para que también, a partir de la experiencia de Gamonal y de lo que ellos nos comenten, podamos abrir un debate sobre cuál es la situación actual del movimiento asociativo vecinal en nuestros barrios y en nuestras ciudades. Muchísimas gracias a los dos por estar aquí con nosotros hoy, cuando queráis. Hola, buenas tardes.
muchas gracias a todos y a todas por venir. Muchas gracias, Raquel, por tus palabras. Yo voy a hablar un poco, generalmente en las presentaciones yo hablo como del proceso de escritura del libro y luego José habla más del contenido propiamente dicho del libro. Lo que pasa que, como decía Raquel, estamos inmersos en el pleno proceso judicial ahora mismo en Burgos del conflicto del Boulevard de Gamonal, y entonces, como el libro parte de ese conflicto del Boulevard de enero de 2014, pues me parece importante partir de ahí, explicarlo brevemente y explicar la situación actual de Gamonal y del conflicto. El Boulevard es una obra, como bien decía Raquel, que era puramente especulativa y que detrás solamente estaban los intereses del cacique local, de Méndez Pozo, que os sonará seguramente a algunos de vosotros. Méndez Pozo es el dueño del Diario de Burgos, que es el periódico pues, como con más influencia en Burgos, con diferencia, es el que está en todos los bares, es el medio de comunicación de referencia. Y en una ciudad tan cerrada y tan conservadora, y en lo comunicativo también como Burgos, tiene mucha importancia quién es el dueño de ese medio de comunicación, porque a través de ese medio de comunicación es a través del que presiona al ayuntamiento y a las instituciones públicas para poner a su servicio el presupuesto municipal, porque a la vez que Méndez Pozo es dueño del Diario de Burgos, es dueño de una de las constructoras más grandes de Burgos. Entonces presiona al ayuntamiento para que a su vez le den dinero público para hacer obra pública, como en el caso del Boulevard. El Boulevard era una obra que nadie quería en Gamonal. Era una obra que no tenía ningún sentido y por eso el barrio entendía que no era necesario hacerla. Sobre todo en el contexto de enero de 2014, que era un contexto de crisis social muy aguda. En el barrio continuamente se estaban declarando ERES en las fábricas, se estaba despidiendo a la gente, se estaba desahuciando a la gente no tenía acceso a los servicios públicos que se estaban y se siguen privatizando. Entonces, en ese contexto se trata de construir una obra de 13 millones de euros innecesaria en el corazón del barrio. Por tener una referencia, después de querer construir esa obra innecesaria de 13 millones de euros, un mes antes, en Gamonal, el ayuntamiento había cerrado una guardería pública por no querer pagar 12.000 euros y hacer una reforma en esa guardería pública. Bueno, pues la gente se muestra en contra, se comienzan haciendo asambleas, se comienza organizando a la gente, al barrio, se hacen manifestaciones, se hacen bicicletadas, se hace teatro de calle, se moviliza, se reparte propaganda, se hacen numerosas manifestaciones y al final se llega al 10 de enero, al viernes 10 de enero de 2014, que es cuando comienzan los disturbios. El conflicto se agudiza, se dan disturbios, o sea, se confronta llevando a cabo acciones de acción directa contra los materiales de la obra, porque el ayuntamiento, o sea, la constructora lo primero que hizo fue abrir una zanja en plena calle Vitoria como para mostrar al barrio que eso no tenía marcha atrás. Entonces la gente entendió pues, que era un desafío a todas las personas que llevaban unos meses movilizándonos contra esa obra y la gente decide poner el cuerpo directamente y bloquear la entrada de las máquinas a la obra. Esa noche del 10 de enero, como digo, se boicotea los materiales de la obra, se rompen las vallas y luego un par de sucursales bancarias también sufren daños porque la gente entendía que eran responsables de la situación que se estaba viviendo. Los disturbios son a las 10:30, porque voy a hablar brevemente de la situación de los juicios. O sea, serán unos disturbios a las 10:30. La noticia salta en los boletines de las radios nacionales, o sea, se empieza a hablar de que ha habido disturbios en Burgos, de que la movilización de Gamonal ha habido actos violentos, hay contenedores ardiendo, que eso es muy llamativo para los medios de comunicación. Entonces la subdelegación del gobierno se pone nerviosa y da órdenes a la policía de que hagan detenidos. ¿Qué ocurre? Que cuando van a hacer detenidos son 4 horas más tarde y detienen entre el viernes y el sábado casi a 50 chavales que no estaban haciendo nada. O sea, que no habían formado parte de los disturbios y de hecho, como hablaba ayer o antes de ayer con la persona responsable que coordina el grupo de encausados,
decía, era una prueba muy evidente que de todas las personas que participamos de los movimientos sociales no conocíamos a ninguno de los 50 chavales detenidos. O sea, que aquí pasaba algo raro, ¿no? O sea, no era gente que formaba parte de las movilizaciones, eran chavales que estaban curioseando, viendo lo que había, haciéndose una foto en un contenedor, y esa es a la gente que se llevaron, y a esos chavales es a los que se está juzgando actualmente. Se pide, en este caso a estos 12, a cada uno de ellos 2 años y medio de cárcel y una multa de 24.000 euros, que en el contexto actual, ¿no?, que estamos viendo lo que pasa con Urdangarín, con Blesa, con Rato, con toda esta gente, ¿no?, por dónde se pasa la justicia, pues estos días están juzgando a 12 chavales que pertenecen a 12 familias en una situación de precariedad económica muy fuerte, y veremos hasta qué punto se pueden ensañar. El caso está construido fundamentalmente sobre los testimonios de la policía, y la policía en los juicios se está contradiciendo continuamente y se está evidenciando que no tienen pruebas concluyentes contra esas personas a las que están juzgando. Pero bueno, veremos lo que ocurre. Ya ha habido gente a la que se ha absuelto, ha habido gente que ha tenido que pagar multas. De momento la prioridad es que ningún chaval vaya a la cárcel, porque en un primer momento la jueza, en 2014, cuando las movilizaciones, mandó a 6 chavales menores de entre 18 y 22 años a la cárcel. Hubo que pagar 3.000 euros de fianza por cada uno de ellos, y cualquiera de los que estamos aquí entendemos la vergüenza que es, ¿no?, y la falta de sensibilidad por parte de la jueza de mandar a la cárcel a un chaval de 20 años que a ojos de cualquiera que tenga un poquito de sensibilidad no ha hecho absolutamente nada. Entonces, bueno, la prioridad es que no vayan a la cárcel, y las multas, que seguro que las habrá porque algún cabeza de turco tienen que tener, las afrontaremos con una caja común que hay. En 2014 hubo una ola de solidaridad muy importante, llegó dinero de muchos barrios de todo el país, y todavía una caja importante, y que incluso si sobrara, pues está tomada la decisión de, si sobra dinero, pues solidariamente colaborar con otros barrios o con otras personas represaliadas por la lucha social. Bueno, eso es como la situación en la que se encuentra. Todavía quedan 6 chavales por juzgar, y bueno, eso, que estemos todos un poquito atentos a lo que pasa para, bueno, en función de lo que ocurra, pues si hay que presionar o si hay que solidarizarnos de alguna manera, pues es importante. Aterrizando en el libro, para no extenderme mucho, la idea surge de ese momento, de ese conflicto de 2014, de enero de 2014. ¿Qué ocurre? José y yo somos muy amigos, nos conocemos hace muchos años, y las conversaciones nuestras generalmente son en torno a la política, a conflictos sociales, a revoluciones que nos emocionan, a libros. ¿Y qué nos ocurría siempre? Que todas esas conversaciones iban de gente o de conflictos o de revoluciones que pasaban en sitios que estaban a miles de kilómetros de donde vivíamos nosotros. ¿Qué pasa en Gamonal? Que nos damos cuenta que estamos continuamente hablando y continuamente reflexionando sobre una lucha de la que formábamos parte, y que la estaban protagonizando nuestros amigos, nuestras vecinas, y estaba debajo de nuestras casas. Entonces ahí es donde damos el paso a escribir el libro. Y el libro está escrito un poco con la lógica de la punta del iceberg. La punta del iceberg es lo que todos vimos en enero de 2014, que fue ese conflicto, fueron los contenedores ardiendo, los contenedores volcados. Pero para entender por qué en Gamonal se volcaron contenedores y todo el país se enteró de que había contenedores ardiendo por un conflicto local de una obra especulativa, teníamos que enseñar todo el bloque de abajo de hielo, que es lo grande y es lo importante, y es lo que explica que se vea arriba la punta del iceberg. Entonces el libro está construido con esa lógica, de tratar de explicar el por qué en enero de 2014 ocurrió lo que todos vimos. Para hacer esto necesitábamos una metodología para contar la historia del barrio, y utilizamos la de la historia desde abajo, que es una forma de contar la historia a través de la gente que por abajo sufre los cambios sociales, ¿no? Es decir, no contar la historia en función de la gente que manda y que gobierna, como generalmente nos cuentan en la historia en los colegios, ¿no? Este rey reinó de este año, o por ejemplo podríamos decir este alcalde gobernó de este año a este año.
pues nosotros no hemos hecho eso. Hemos prescindido de toda esa gente, de todas esas voces de arriba, nos hemos centrado en la gente de abajo, en la gente que ha hecho el barrio, en la gente que ha protagonizado las movilizaciones y que incluso ha construido el barrio con sus propias manos, porque en Gamonal ocurre una cosa que nosotros lo vinculamos un poco a la clase obrera, que es que se nota mucho el hacer las cosas con las manos, y muchas obras y muchas movilizaciones se han parado jugándote el físico, o cuando se ha querido parar la construcción de un edificio, la gente ha cogido sus carretillas y han ido directamente a hacer un parque con sus propias manos. Entonces, esa gente es la que nos interesaba, en esa gente nos interesaba focalizarnos para explicar cómo era Gamonal. Luego, el hecho de focalizarnos en esa gente le da una mirada al libro, ¿no? No es lo mismo hacer un reportaje, por ejemplo, del capitalismo, entrevistar al presidente del Banco Central Europeo o al del Fondo Monetario Internacional, que entrevistando a una desahuciada, a un mantero o a un parado, por ejemplo, ¿no? Entonces, según a qué fuentes acudas, te van a dar un punto de vista. Esa mirada que tiene el libro es una mirada en favor de la transformación social y de la justicia social en un sentido amplio, y nos interesaba, y no nos importaba comprometernos de esa manera. O sea, el libro está sesgado en ese sentido, que el libro es una herramienta comunicativa que toma partido, y toma partido por la gente de abajo. Para hacer esto realizamos más de 30 entrevistas, casi 35 entrevistas, y tratamos de establecer 3 sesgos. Un sesgo en cuanto a personas politizadas y menos politizadas. El libro tiene un sesgo politizado y la mayoría de la gente forma parte de las asociaciones del barrio, de sindicatos, de organizaciones politizadas, de centros sociales, de bibliotecas, pero también hay gente al margen de todo esto. Eso obviamente es para darle también un punto de objetividad al libro, porque en Gamonal viven 60.000 personas y Gamonal no es un barrio revolucionario, no es una realidad tan simple como esa. Gamonal también es ambivalente, es complejo y hay gente de todas las tendencias, entonces también hemos tratado de dar ese sesgo. Le hemos intentado dar un sesgo de género, equilibrando las voces de hombres y mujeres. Lo que ocurre, que eso es una de las principales carencias que tiene el libro, porque no hemos sido capaces de dar al libro la mirada feminista que le deberíamos haber dado. Y fundamentalmente yo creo, luego hablará José un poco igual más en profundidad, que es por 2 razones. La primera es por la incapacidad nuestra, que no hemos sido capaces de hacerlo, y la segunda es porque el libro al final es un reflejo de la sociedad en la que está hecho. Entonces Gamonal y Burgos actualmente pues, no es feminista, no es igualitario, entonces el libro también muestra eso. Una vez que teníamos las más de 30 entrevistas hechas, las transcribimos y hablando a través de muchas conversaciones hicimos la estructura del libro. Estructuramos el libro partiendo de enero de 2014 y luego explicando toda la historia del libro, del barrio, la gente que llega al barrio, cómo se construye el barrio, qué luchas hay, de qué manera esas luchas influyen en la identidad de la gente que vive en el barrio. Y una vez que teníamos hecha la estructura del libro, nos teníamos que poner a escribirlo. Para escribir el libro queríamos darle una unidad de estilo un poco, ¿no? Y José y yo escribimos de forma muy diferente, sobre todo derivado de la diferente formación que hemos tenido. Yo estudié periodismo, José estudió ciencias políticas, es politólogo, y los politólogos escriben peor. Escriben, bueno, no, tampoco peor. Ellos creen que escriben mejor, pero solo ellos. Porque elevan el discurso, y elevan el discurso, y lo elevan un poco más, le ves cómo se está yendo para allá, mete otra subordinada, se pasa al siguiente aeropuerto, y pues ¿cuándo va a aterrizar este tío? Y claro, eso para los profesores de su facultad, pues igual es muy guay, y le ponen un 9 o un 10. Pero nosotros queríamos que el libro se leyera, que lo leyera la gente de Gamonal, la gente del barrio, y que fuera accesible a todo el mundo. Entonces el libro tiene un estilo sencillo y es accesible, es muy fácil de leer en ese sentido, porque queríamos que no lo gustase solo a los profesores de la facultad de José, sino que le gustase a la madre de José, por ejemplo, que nos importaba más en ese sentido.
para que el libro tuviese capacidad de incidencia social también. Y lo último ya para acabar es que el libro está autoeditado. El libro lo hemos autoeditado nosotros, nos surgió la posibilidad de editarlo al final a través de una editorial, pero ya no lo quisimos hacer, y la autoedición, por resumirlo, fundamentalmente nos da más libertad para pues, poder presentar el libro donde queramos, poder, o sea, no tener cortapisas y tener que ir a una librería o tener que vender el libro bajo las condiciones de la editorial, pero a la vez también es más trabajo de distribución, a la hora de la difusión también lo tenemos que hacer nosotros mismos, así que eso, en resumidas cuentas, es más trabajo, pero a la vez también es más libertad para hacer lo que a nosotros nos parezca. Así que ya le voy a dejar hablar a José, y lo ideal sería que luego hiciésemos un coloquio para intercambiar puntos de vista sobre lo que ocurre aquí en Segovia, lo que ocurre en otros sitios, en otros barrios, y si tenéis alguna duda la resolveremos. Así que muchas gracias y os dejo con José. Muchas gracias por invitarnos y poder estar en este sitio tan guay, que me mola mucho. Y bueno, como ha dicho Marcos, pues él ha hablado del proceso de escritura, de que es propio y todo esto, yo voy a hablar del contenido del libro. Normalmente cuando hablamos del libro, lo que solemos decir es que este libro tiene 5 libros dentro, o al menos como 5 grandes intenciones, que tratan de responder a la pregunta de por qué ocurrió lo que ocurrió en 2014 en Gamonal, y tratan también de responder a algunas cuestiones sobre Burgos. El libro lo primero que hace, por eso se llama Una historia desde abajo, es contar la historia del barrio de Gamonal. Esta intención tiene que ver con hacer memoria del barrio. La memoria del barrio, lo que es el barrio de Gamonal, siempre nos lo cuentan desde arriba. Nosotros queríamos que hubiese una historia desde abajo y una memoria, que la gente del barrio pudiese tener una memoria propia hecha por ellos mismos de lo que había sido el barrio. La segunda de las intenciones del libro es hacer una crítica al imaginario general de Burgos, a cómo la ciudad de Burgos, o los burgaleses y las burgalesas se piensan a sí mismos o piensan que es la ciudad, y cómo Gamonal se relacionaba con esto. La tercera es una especie de invitación al cambio. Este es un libro muy político que toma partido, que además hace un análisis o intenta hacer un análisis de la política en Burgos, de cómo es la cultura política de Burgos, de qué grupos hay, de cómo se relacionan entre ellos, de quiénes mandan y quiénes luchan contra los que mandan, y dónde están todos los demás que ni mandan ni luchan contra los que mandan, y por qué no están luchando contra los que mandan, que es la gran pregunta. También la cuarta intención que es la intención que menos hemos conseguido, la de visibilizar a las mujeres y al feminismo en una historia de la clase trabajadora, porque habitualmente las historias de la clase trabajadora no se hacen porque se asume que los trabajadores pues, son los relevantes de esa lucha son los hombres. Y el quinto, la quinta intención, el quinto libro es dar testimonio personal, porque es un libro muy personal, muy nuestro. Nosotros aparecemos en distintas ocasiones en el libro, y el libro, al fin y al cabo, tiene que ver con Marcos y conmigo, nuestras conversaciones y esto. Así que básicamente eso es lo que os voy a contar, resumidamente, porque si no sería muy largo. Como digo, la primera intención del libro, el primer libro, es contar la historia del barrio. Como nosotros todo el rato nos preguntábamos por qué en 2014 ocurrió lo que ocurrió, siempre ponemos una metáfora del iceberg, porque nos dimos cuenta que el 2014 fue la punta del iceberg y que detrás había un montón de cosas, una historia muy compleja de luchas, de eventos, de cosas que han pasado. Y nos dimos cuenta que para entender esto, lo que había que, de alguna manera, estudiar, organizar, para comprender la identidad del barrio de Gamonal. Y lo que hacemos en esta primera parte es una historia de la identidad del barrio de Gamonal desde cuatro ángulos, digamos. Gamonal es un barrio que hasta 1955 era un pueblo, no era un barrio de Burgos, que Burgos estuvo intentando anexionarse el pueblo de Gamonal casi 100 años, hasta que no lo consiguió, porque lo consiguió además por imposición del Estado, no porque la gente de Gamonal estuviese especialmente contenta con esa anexión. Gamonal, durante los 10 primeros años que Gamonal era un barrio, pues sigue siendo un pueblo, más o menos agrícola, con pocas fábricas, pero en 1964 Franco decide poner en Burgos, en Gamonal en concreto, el polo de promoción industrial. Y eso implica que en los siguientes 10 años llega masivamente un montón de gente a vivir a Gamonal,
y ese es el origen, la fundación, digamos, de este iceberg, digamos, del barrio de Gamonal. Para nosotros es muy relevante esto de que la gente viniese de los pueblos de alrededor, de Burgos sobre todo, y también de Palencia y de otros sitios, a vivir a Gamonal porque creemos que algo muy fuerte que está en la identidad del barrio es la identidad campesina. De alguna manera, sobre todo la generación anterior, más que nosotros, pero la gente sigue siendo gente de pueblo que está trabajando en las fábricas. Hay una imagen muy ilustrativa de esto que nos contó una de las personas que entrevistamos, que nos dijo cómo ellos, en los 70, iban con una furgoneta buscando gente por los pueblos para ir a trabajar a la fábrica al día siguiente, y nos lo decían de una manera muy ilustrativa, con un día recogiendo patatas, al día siguiente embalando radiadores. Porque realmente la gente que llegó a la fábrica, a Gamonal a trabajar, fue gente que fue arrojada allí, que no le quedaba más remedio y que acabó trabajando en eso, pero que no había perdido gran parte de su identidad campesina. Y esto es muy relevante para todo lo que ha ido ocurriendo después. Como os decía, en esta construcción de la identidad del barrio, en esta historia de la identidad del barrio, nos hemos fijado en 4 cosas. Nos hemos fijado en el urbanismo, nos hemos fijado en las luchas laborales, en la lucha del trabajo y de las organizaciones obreras, en las luchas vecinales, por la mejora de las condiciones de vida, y en la cultura y la idiosincrasia particular del barrio. El urbanismo es algo muy importante, yo creo que cada vez, además estoy convencido que es de lo más relevante para comprender la identidad de Gamonal, y siempre digo esto, es al final es para comprender por qué ocurrió en 2014 lo que ocurrió. Gamonal está separado de Burgos por 2 kilómetros de carretera, que hasta los años 90 realmente no había construcciones, pero que sí que había eran cuarteles militares. A lo largo de todo el siglo XX, el Estado fue poniendo entre Burgos y Gamonal un montón de cuarteles, y se produce un embudo, imaginaos la imagen, Gamonal, Burgos, pues, un montón de cuarteles, y hay un embudo realmente, solo hay una carretera para ir de Burgos a Gamonal, y eso generaba pues, un aislamiento entre la gente de Gamonal y la gente de Burgos. Este aislamiento no se supera hasta los años 90, que poco a poco pues, parte de esas construcciones militares desaparecen y se van haciendo ya más barrios, casas y tal. Además, el urbanismo de la ciudad de Burgos pues, siempre ha tendido a no superar esta ruptura entre Burgos y Gamonal, esta diferencia entre Burgos y Gamonal. Escribiendo el libro hemos descubierto, por ejemplo, algo que es totalmente, o sea, después de escribir el libro, Marcos y yo vemos la ciudad de Burgos de una manera distinta y vemos concretamente en nuestro barrio y Burgos el urbanismo, el espacio, lo vemos de una manera distinta, porque hemos visto que una cosa que llamamos la zanja de carrera, porque también entre Burgos y el centro hay un espacio que fue un descampado sin edificar durante 20 años y que hubiera sido el sitio natural por el que se podría haber dado continuidad al centro de Burgos, a la ciudad de Burgos. No sé si conocéis Burgos o supongo que bueno. Pues bueno, imaginad unas grandes avenidas que salen del centro de Burgos, que son el ensanche, donde vive la burguesía, las clases medias, tal. Un espacio vacío, un descampado que nunca se edifica, y luego Gamonal. Un cuartel y luego Gamonal. Pues esta zona estuvo planificada para edificarse durante un montón de tiempo, pero nunca llegó a hacerse hasta los años 90. Y eso, que en el libro lo llamamos la zanja de Carrero, porque allí hay una barriada que se llama Carrero Blanco, que Burgos es de hacer estas cosas, se llama Carrero Blanco de las Carreras, pues no se edificó. Y eso es la zanja de Carrero, y para nosotros esto ha sido, para mí ha sido totalmente nuevo. O sea, nunca me había fijado que eso es tan determinante para mi identidad. Porque claro, esto significa que la gente de Gamonal vaya muy poco al centro. Yo cuando era pequeño iba al centro de Burgos una vez a la semana, como mucho, los domingos, iba con mis padres a dar un paseo, y era algo novedoso ir al centro de Burgos. Ni siquiera decías voy al centro, decías bajo a Burgos, porque bajabas, seguías la corriente del río y bajabas hasta Burgos. Y eso, esa configuración espacial es muy importante para entender la identidad del barrio. Otro elemento que es muy importante son las luchas obreras. Como Burgos, como Gamonal es un barrio que se hizo, que le pusieron un montón de fábricas al lado y que por lo tanto un montón de obreros llegaron a Gamonal para trabajar en las fábricas. Gamonal es un barrio obrero donde las luchas de los trabajadores pues, han tenido mucha importancia. Hay un montón en el libro contamos un montón de ejemplos de organización de las organizaciones obreras, cómo se forman los sindicatos, las comisiones, casos concretos de huelgas, casos concretos de movilizaciones y tal. Y esto es muy relevante, y esto siempre ha estado un poco en la lógica, digamos, de la izquierda burgalesa,
mucha gente nos critica en Burgos concretamente, realmente son Burgos es donde más nos critican por el libro. Es un libro muy honesto porque intentamos valorar las cosas y ponemos el ejemplo de una movilización obrera que siempre ha estado en la izquierda burgalesa, pues como el símbolo de la victoria, que es el año y medio que una fábrica de radiadores, Cefisa, estuvo ocupada por los trabajadores que estuvieron manteniendo la producción como pudieron y vendiendo radiadores por todo Burgos, hicieron un montón de actos, pero que al final perdieron. Al final la dirección recuperó la fábrica. Claro, nosotros cuando estudiamos el libro, una de las preguntas que nos atormentaba todo el rato es si esto era una victoria o una derrota. Pues no sabemos si es una victoria o una derrota, porque claro, siempre se vende en Burgos, en los ambientes más autónomos, en la izquierda, como una victoria. Un año y medio los trabajadores demostraron que se podía ocupar una fábrica y que no hace falta patrón para que una fábrica funcione, pero al mismo tiempo perdieron. Nosotros lo que venimos a decir de alguna manera es que ese es el símbolo de la transición española, en la que hubo un montón de fuerzas desde abajo, de los movimientos obreros, de los movimientos sociales y vecinales, que fueron capaces de romper la legitimidad del régimen franquista y obligar a que algo cambiase, pero al mismo tiempo que se puede tener también una gran derrota. Pues esto está acabando también y Cefisa es el símbolo. Y otra de las cuestiones fundamentales de las luchas laborales, que también nos ha cambiado, porque ahora Marcos y yo somos muy anticlericales, somos muy izquierdistas y tal, entonces siempre hemos sido muy anticlericales, los curas no nos han caído bien, pero investigando el libro hemos descubierto la importancia que tuvieron los curas obreros en el barrio de Ramonal, precisamente para que toda esta gente que venía de los pueblos, campesinos, con una manera de ver el mundo muy conservadora, campesinos castellanos, pues nos voy a decir como que de una manera de ver el mundo muy conservadora, llegaron al pueblo a Ramonal y un espacio de politización muy grande fueron las iglesias, 2 o 3 iglesias y 2 o 3 curas, sobre todo, que en los sermones lo que hacían era hablar de las condiciones de vida y de trabajo de los campesinos de los trabajadores o de los vecinos del barrio. Que en estos sermones se les levantaba la gente y les amenazaban y les interrumpían. Curas que, por supuesto, fueron expulsados de la iglesia, porque la iglesia burgalesa, pues, en el año 75, era la iglesia burgalesa del año 75, y fueron expulsados, que fueron a trabajar a las fábricas, y es muy relevante, y para nosotros también ha sido muy relevante descubrirlo, la importancia que tuvieron. Y en el libro también pues, tiene un capitulito dedicado. En la tercera de las ángulos se habla del urbanismo, se habla de las luchas obreras, es la cuestión de las luchas vecinales. Ramonal es un barrio que se hizo, o sea, que lo primero que se hizo fue un montón de casas, pero nadie pensó, o si alguien lo pensó daba igual porque no hicieron caso, nadie pensó que haría falta parques, haría falta colegios, haría falta centros de salud, haría falta asfaltar las calles, nadie pensó en nada de eso. Ramonal es un barrio que todo es convertirlo en un barrio habitable. Se ha conseguido por los vecinos y las vecinas luchando, exigiendo, peleándose, ocupando el pleno de la ciudad de Burgos y negándose a pagar, desobedeciendo. Se ha construido de alguna manera sobre la rabia. En el libro entrevistamos a uno de los chicos que entrevistamos que nos contaba como, joder, es que en Ramonal hasta las luces de Navidad son más feas. Porque son más feas. Y claro, es que esto es así, o sea, Ramonal es un barrio agraviado. Es un barrio que se ha cuidado menos que el centro, sobre todo de Burgos. Es un barrio que ha tenido que exigir un montón de cosas. El instituto donde nos conocimos Marcos y yo, por ejemplo, pues fue un instituto que se consiguió después de una lucha vecinal muy fuerte para que sea un instituto más, no tuviese que doblarse y duplicarse el turno, el único instituto de educación secundaria que había en el barrio en los 80. Hay un ejemplo también concreto de lo que ha contado desde el parque, o sea, ahora hay una plaza aquí en el centro de Ramonal, la Plaza Santiago, que es todo asfalto, nada más, pero bueno, que se hizo porque los vecinos ocuparon una plaza y se pusieron a hacer un parque porque ahí querían hacer otro edificio. Hay un montón de ejemplos de victorias y derrotas. Se asfalta una calle y el ayuntamiento quiere cobrar a los vecinos un extra, una contribución extraordinaria porque nos hemos asfaltado la calle. Vecinos que van al pleno y le tiran pesetas al alcalde a la cara. El subida del precio del autobús que se hace, pero que implica también un montón de disturbios, un montón de ejemplos de cómo los vecinos construyeron barrios
con las manos. Pues hablamos de todo esto y en ese capítulo también hablamos de las asociaciones de vecinos y del asociacionismo y del papel de estas organizaciones, de estas personas en la identidad del barrio. Y el cuarto ángulo, urbanismo, luchas laborales, luchas vecinales, es la cultura y la identidad, la idiosincrasia y la cultura del barrio. Algo fundamental para entender lo que pasó en 2014 es como el orgullo del barrio, que es bastante fuerte en el barrio normal, la identidad. Un montón de ejemplos de canciones, de raperos, de un movimiento de raperos muy importante. Ha habido distintos espacios que han producido cultura de barrio, hablamos de todos ellos. Y también esta cultura, y con esto paso ya a la segunda edición del libro, la crítica al imaginario de la ciudad de Burgos. Esta cultura sí se ha hecho siempre contra o ha sido como fruto del clasismo que ha recibido el barrio comunal del resto de la ciudad. Os podéis imaginar que cuando llega un campesino que encima se va a trabajar en una fábrica en el Burgos de 1971, cuando este campesino se iba a dar de paseo por el centro de Burgos, como miraba la burguesía burgalesa de allí a este campesino. Pues esa lógica clasista de ahí están los de Gamonal, ya están estos, se repite permanentemente. Y en el libro lo que hemos intentado hacer es precisamente pues, criticar ese imaginario y reivindicar el otro imaginario. En el libro hablamos un montón de chistes. Gamonal es el barrio del chándal, por ejemplo. Gamonal, pues, para todos los burgos, en Burgos se le llama la Villa Olímpica porque dicen que todos van en chándal. Y tacones también. Hay un montón de chistes, hay Gamonal huele mal, porque no huele mal, pero no huele mal. Nosotros mismos, cuando nosotros somos de Burgos, del barrio, y fuimos a estudiar a Madrid la carrera, yo ciencias políticas para escribir peor y Marcos periodismo para aprender a escribir. Y cuando llegamos, vivíamos en una residencia de estudiantes y allí, en los primeros días, hablando con una chica que también era de Burgos, psicológicamente, sin tampoco nada especial, dijimos, sí, somos de Burgos, de Gamonal. Y a ella se le activó un resorte que lo que nos dijo, ¿y no se ríen de vosotros por ser de Gamonal? Porque para ella lo natural era reírse de la gente de Gamonal. Y supongo que no tenía malicia porque no tenía mucha capacidad para ser malo, pero... esto me gusta. No, pero en serio, no tenía malicia, pero que estás reproduciendo cómo es la ciudad, cómo la ciudad de Burgos, el imaginario de la gente de Burgos, considera Gamonal. Para mucha gente de Burgos, Gamonal es una reserva india. Y lo dicen así, uno de los entrevistados lo cuenta así, esa gente que nunca ha ido a Gamonal, va a Gamonal, ellos viven en sus barrios, el centro, pero para los que Gamonal es una reserva india, de gente que no trata bien, de gente que hace disturbios, de gente que es más sucia, y eso es una dinámica de la lucha de clases, eso es lucha de clases, eso es una lucha permanente y una construcción o una manera cultural de hacer la lucha de clases, una manera idiosincrásica, una manera a este nivel. Pues de eso hablamos en el libro y claro, pues lo predicamos. Y esto nos sirve también para la tercera de las intenciones, que es la de un libro para el cambio. Claro, como tomamos partido, estamos muy politizados y esta una de las intenciones fundamentales desde el principio, en el libro venimos a hablar de la lucha de clases en Burgos y usamos las cuestiones culturales para hablar de eso. Y en el libro venimos a hacer un análisis de la cultura política burgalesa. Y pensamos Burgos de tres maneras. Hablamos del Burgos hegemónico, del Burgos de oposición y del Burgos popular. Habitualmente, y de hecho se deriva un poco de lo que estaba contando, pues si tú te imaginas, pues ricos contra pobres, pues los de Gamonal contra los del centro. Pero nosotros, investigando, nos hemos dado cuenta que es bastante más complejo que los de Burgos contra los de Gamonal contra los del centro, que es algo más difícil que eso. Que realmente hay como tres espacios políticos en la ciudad de Burgos. Los Burgos hegemónicos son los que mandan, son Méndez Pozo y toda la trama de poder de empresarios, de la construcción, empresarios vinculados a la caja de ahorros y de empresarios vinculados al polo de comercio industrial, a las fábricas, a la rama de comercio, que no son muchos, porque al final esta gente pues, como lo tiene todo. Y eso por un lado, y el poder político, que tampoco son muchos, porque son los mismos casi. Y vemos cómo, y analizamos cómo desde los años 70 se va reproduciendo y las mismas personas aparecen todo el rato
en estas posiciones de poder. Empieza el Polo de Promoción Industrial, cuyo gerente, José María Peña San Martín, era el gerente del Polo y, pues, supongo que por su lógica natural, pues, de gerente del Polo pasó a alcalde de la ciudad de Burgos, claro. Y fue alcalde de la ciudad de Burgos durante 13 años hasta que lo inhabilitaron por corrupción. Méndez Pozo sale desde el principio de los 80 y cuando inhabilitaron a Peña San Martín fue porque Méndez Pozo lo había corrompido. Y Méndez Pozo estuvo en la cárcel, lo indulta Aznar. Tienen un montón de chanchullos con Aznar, cuando estuvo en la Junta de Castilla y León. Hay un montón de turbidades que no contamos tanto, pero hay un libro muy bueno que se llama El Jefe, que explica todo esto muy bien, de los periodistas, que en Burgos es muy difícil de conseguir, pero está en internet. Y Méndez Pozo sigue, sale de la cárcel y vuelve a estar en toda la corrupción. Sale de la cárcel y lo primero que hace es comprarse un periódico. Se compra el Diario de Burgos, porque él se un tío inteligente y dijo, pues, ¿qué puedo hacer para mandar todavía más? Pues hacerme ver el periódico que más se lee en Burgos, y así toda la gente va a pensar lo que yo diga que piense. Y además puedo presionar al ayuntamiento porque encima toda la gente en Burgos es el Diario de Burgos. Pues esta gente está en esta trama de poder permanentemente y están los constructores, las alzacinas, las empresas de construcción que están en el barrio Gamonal, siguen estando. Llega la burbuja inmobiliaria, dices, bueno, pues ahora con la burbuja inmobiliaria, como son todos constructores, porque la mayor parte son constructores, pues hundirán todos y ya se quedarán pobres y ya está. Pues no. La Junta de Castilla y León decide hacer la gestión privada del Hospital de Burgos y curiosamente están todos en el hospital privatizado, las mismas constructoras forman parte de la empresa de gestión del Hospital de Burgos, que hay que darles dinero. Pues esta trama de poder está permanentemente y lo que hacemos en el libro no es solamente hablar de la trama de poder, sino contar cómo domina culturalmente la ciudad de Burgos. Y hablamos por un lado, del Diario de Burgos como el instrumento de dominación que produce el imaginario general y siempre critica a Gamonal, y a Gamonal parece tapar a Gamonal y se inventa que en Gamonal había gente de ETA y permanentemente. Y además hablamos también de una cosa que se llama el burgalesismo, que es una especie de populismo burgalés que surge sobre todo en la época de Peña San Martín y que lo que hace es neutralizar un montón de conflictos políticos en torno al agravio general de la ciudad de Burgos. Entonces, como burgaleses, tenemos que estar muy agravados y usan cualquier cosa para construirlo. Por ejemplo, cuando en la Junta de Castilla y León decide que la capital fuera para Valladolid, en Burgos, esto fue un agravio fundador del burgalesismo y fue algo como muy doloroso. Y os voy a leer lo que dijo Peña San Martín, para que veáis cómo se construye este burgalesismo. Él dijo: nos han decapitado. Es una aberración histórica. Una aberración histórica, decir una aberración histórica como eso. El día de hoy marca un punto de partida desdichado para nosotros. El tiempo hablará. El tiempo. O sea, se mete en la historia. Es que cada vez que lo leo, el tiempo hablará. Y veremos los graves perjuicios que esto va a tener para Burgos y los grandes beneficios que va a traer Valladolid en detrimento del resto de la región. Claro, cuando él dijo esto, este tipo estaba retrasando que se ceder los terrenos del sexto instituto, del Instituto de Burgos, de Gamonal, estaba retrasándolo porque él quería. Pero lo que estaba haciendo era producir el agravio, el burgalesismo, esta especie de, pues somos burgaleses antes que nada, para neutralizar los conflictos sociales y políticos realmente de clase y que había en el barrio. Esto es del Burgos hegemónico y luego hablamos del Burgos oposición, es decir, hablamos de todas las organizaciones de oposición, los partidos, los movimientos sociales, etc., de una manera muy amplia, y hablamos del Burgos popular, porque lo que nos hemos dado cuenta es que hay una ruptura grande entre los movimientos sociales, los partidos y el Burgos popular. Hay un Burgos grande, el Gamonal también, que no está nada politizado. Y porque de alguna manera, y esto también va un poco en contra de lo que habitualmente se cree sobre Gamonal, Gamonal tiene como dos almas. La misma persona que pudo estar en el Boulevard peleándose con la policía y tal para evitar que lo hicieran, a la semana siguiente podía estar haciendo la cosa más conservadora del mundo y al mes siguiente incluso votar al Partido Popular o sostener al mundo. Porque creemos que las clases populares tienen esas dos almas, que hay dos almas, que la gente es al mismo tiempo, es capaz al mismo tiempo de hacer cosas muy revolucionarias y al mismo tiempo las mismas personas es capaz
de hacer cosas muy conservadoras. ¿Por qué? Porque hay una ruptura entre las organizaciones, entre la gente más organizada y la mayor parte y la mayoría de las personas que habitan en los barrios populares, que son más grupos, no otros, pero de eso hablamos en el libro también. Y eso lo hacemos además con una propuesta para el cambio, con cosas muy concretas que hablamos para la izquierda burgalesa, digamos, para la gente más politizada de Burgos, para superar esta ruptura. Esa es la tercera de las intenciones. La cuarta de las intenciones, como decía, es la cuestión de visibilizar la historia de las mujeres. En Gamonal hemos descubierto un montón de casos de huelgas protagonizadas por mujeres. Hemos descubierto que las mujeres, en todo lo que he dicho antes de luchas vecinales, pues fueron ellas las que lo llegaron. Hemos descubierto que había un movimiento feminista en Gamonal ya en los años 70. Hay ejemplos concretos de una huelga de una fábrica cuyas trabajadoras ocuparon la catedral durante la huelga, que es algo que en Burgos pues, es muy fuerte, algo que no pasa en otras huelgas. Una huelga que solo pararon las mujeres, los hombres no, que las mujeres le hicieron el paseillo a sus compañeros de trabajo por Esquiroles. Y hemos descubierto movimientos feministas. Voy a leer un párrafo del primer número de la revista de Todos Unidos, que es una de las asociaciones de vecinos clave de aquella época, en la que hay una página dedicada al género, a la cuestión de género, con un análisis muy feminista del barrio. Los barrios donde vivimos, debido al enorme crecimiento migratorio y a la creciente especulación que sobre su construcción se ha hecho, están en condiciones deficientes, sin ningún tipo de servicios, equipamientos, pocas escuelas y ninguna zona verde, es decir, no hay las mínimas condiciones que hagan posible una vida digna de ellos. Evidentemente, estos problemas son tanto del hombre como de la mujer, porque ambos vivimos en los barrios, pero somos las mujeres a quienes particularmente nos afectan estas condiciones de vida, por ser las que más tiempo pasamos en ellos, las que tratamos los problemas de escuela, las que hacemos colas delante de los ambulatorios y nos enfrentamos con los médicos, las que paseamos a los niños por las aceras y descampados a falta de jardines. Como veis, este análisis estaba en un análisis de género, y hablando de cómo afecta de una manera distinta a las mujeres y a los hombres las mismas cuestiones. Pues en el libro, no de la manera que nos gustaría y no con toda la amplitud que nos gustaría, y no estamos satisfechos con eso, pero hemos intentado visibilizarlo. Y por último, el libro también es un testimonio personal, como os decía antes. El libro se lo hemos dedicado a nuestros padres, madres y hermanos por poner en nuestro alcance las herramientas que nos han permitido escribir este libro. Marcos y yo, como nos fuimos de Gamonal, estudiamos, hemos sido muy conscientes durante mucho tiempo, y este libro además nos ha hecho muy conscientes de que, quieras que no, éramos dos chicos de barrio que estábamos en espacios a los que a lo mejor no pertenecíamos. Yo me recuerdo un ejemplo muy concreto. Hace años, después acabé la carrera, hice un máster, y un día tomando algo con mis compañeros del máster, hablando, pues me di cuenta, y es que recuerdo más cómo fue el momento, me di cuenta de que, joder, no pertenezco a esta gente, porque era el hijo de un diplomático, el hijo de un juez, el hijo de un notario. Pues de alguna manera este libro es una especie de reivindicación de los chicos de barrio, en ese contexto de clasismo que sigue permanentemente, que sigue presente y que lo atraviesa todo en nuestra sociedad. Muchas gracias. Y ahora lo que nos gustaría, como ha dicho Marcos, es hablar y que nos contaseis de Segovia y todo esto. Y que nos preguntaseis lo que queráis, pero que deis un diálogo sobre Segovia, sobre esto que también ocurre aquí. Aquí también ocurren cosas parecidas. Yo vivo en un pueblo a 3 kilómetros de aquí. Ahí no me cojas. A 3 kilómetros. Cuando yo fui en el año 86 y no vivían 300 personas, en como 4 o 5 años éramos ya casi 2.000 y ahora seremos 3.000 y pico. Pero no había colegio, los niños iban a estudiar al colegio de al lado. Las casas las hacíamos, las calles estaban dibujadas sobre un papel, pero no estaban asfaltadas, no había aceras. El agua te lo tuviste que llevar tú, la luz tú, el teléfono tú también. O sea, igual que en Gamonal, eso también ha pasado en Castilla, desde luego donde yo vivo. Ahora, cuando se asfaltó la calle, pues la tuvimos que pagar los vecinos, el 90% del asfaltado.
Después han venido otros ayuntamientos, han hecho unas cuantas callecitas y ahí no han pagado nadie. Eso es una grave comparación enorme, pero bueno, es que los tiempos han cambiado, entonces estábamos así. Me estoy viendo yo ahí en Gamonal de la misma manera. En mi pueblo no hay esta lucha porque ni una fábrica, ni un nada que moleste, nada. Esa es la situación. Pero es un pueblo dormitorio que el colegio le han ido haciendo trompicones, ha crecido ya 3 veces, le han hecho en 3 fases, y hay 500 niños en el colegio. Una barbaridad, que no es Gamonal solo, que en Castilla somos todos. Entre que le lleva el micrófono, lo que pasaba en Gamonal del agravio comparativo es que cuando hicieron el asfalto de las calles, mientras en Gamonal les pasaron la factura del dinero que costó, en el mismo tiempo en el ensanche Burdeos de Burgos hicieron el asfalto de las calles y lo pagó el presupuesto municipal y no les cobraron a los vecinos que vivían en esas calles nada. Entonces, claro, eso pues, ahondaba en esa sensación de agravio. Bueno, yo estudio biología, política estado de concejal, estuve en el 15M y lo que me he ido dando cuenta es que la gente habla de las consecuencias, no del problema. Confunde. ¿Cuál es el problema realmente? Bien. Vivimos en sociedad. Y la cabeza de la sociedad es el gobierno. El gobierno decide sobre si hay guerra, sobre si hay burbujas, sobre si hay crisis, qué empresas se privatizan o cuáles son públicas, a qué edad nos jubilamos, si hay deforestación, si los ríos están contaminados. Y otra cosa que también se encarga del tipo de educación que recibimos. Y en el tipo de educación que recibimos me he dado cuenta que de política hay poca o mala educación. ¿Qué es lo que falla en política? Bien, pues que hay 2 formas de gobierno. Universales, exclusivas. Una es una oligarquía, que es el gobierno de unos pocos, llámalo monarquía, dictadura o democracia representativa en todas sus formas. Y otro tipo de hacer política es una democracia, donde el pueblo es el que toma las decisiones en el gobierno del Estado. Entonces, todo lo que estamos sucediendo son consecuencias y pasa porque pasa. Vamos, porque es que no puede ser verdad. Sí, la cuestión sobre todo es por qué el gobierno toma las decisiones que toma y en qué condiciones y qué intereses priman sobre cuáles y tal. O sea, el papel que tienen, por ejemplo, y lo que hablaba antes de la trama, y en Burgos y en Gamonal, tenemos ya esto es clarísimo. O sea, el ayuntamiento toma decisiones porque está muy condicionado por lo que va a decir de Burgos del alcalde y porque tienen una relación permanente con los empresarios, con los dueños de las empresas, con la gente más poderosa, y por eso las decisiones que se toman pues favorecen a estos empresarios y no favorecen a la mayoría. En una democracia verdadera, una verdadera democracia, habría que evitar que una de las cosas fundamentales que hay que evitar es que esto ocurra, es decir, que los políticos o que los que toman decisiones se puedan ver influenciados. Pero esto no es una democracia. Ya, claro. Ese es el primer engaño que nos llevan engañando muchos años, que no estamos en una democracia, señores. Eso es una falsa. Estamos en una oligarquía. Y el día de las votaciones, realmente no decidimos nada. Lo único que es un recuento de los inocentes que siguen creyendo los políticos. Es así. Pero no sirve para nada. Somos un grupito de amigos. Votas a ti o a mí o al otro. ¿Qué manda? Si esto es un parité, es la dictadura moderna. Realmente es una democracia. Oye, a ver. Coge el micro.
Perdona, el tema nos conmueve y nos remueve y nos pone nerviosos porque nos toca en nuestra vida más cercana, ¿no? En la vida de nuestros hogares, en nuestra propia vida. Pero vamos a intentar ser ordenados, por favor. Levantéis la mano y os hacemos llegar el micro y os escuchamos bien a todos, ¿vale? Me ha sorprendido que unos obreros que llevaron a trabajar a la fábrica hicieron un poblado de mala manera, sin planificación. Se necesita y se les diga que tienen que pagar la organización de la gente. Una persona con dinero haga una organización moderna de grupo y el ayuntamiento le exija que tiene que tener la infraestructura hecha antes de para construir y todo hecho y tenemos que pagar ellos, vale. Pero en este caso, hacen los obreros y digo yo, porque los obreros dicen, bueno señores, ya que hemos pagado esto, ¿cuánto pagamos el IBI? Y vamos a quedar sin pagar el IBI, sin pagar los impuestos, hasta que ustedes no devuelvan el dinero de los impuestos. Creo que sería lo lógico, ¿no? Que de alguna forma se levantaran en una huelga, en una insumisión. Es decir, señores, hemos puesto el dinero para no lo vamos a devolver. ¿Cómo? No pagamos esto. Ahora tenemos que desgastarse o arrugar a todos los necesitados que estamos en este pueblo, ¿no? En este barrio que pertenece a Burgos. Y si no vive usted, lo hacemos independiente, montamos nuestro ayuntamiento y ustedes se lo van haciendo. Hubo gran parte de los vecinos que no pagaron la contribución especial, que no la pagaron directamente, que les llegaba el recibo a casa y no la pagaron. Supongo que también en aquel momento era más difícil que el ayuntamiento te pagase la cuenta directamente, por mucha gente no tenía cuenta, sino que lo pagaban en un cheque y tal, y la hacienda no funcionaba con agilidad, pero mucha gente lo pagó directamente. Y protestó y fue al pleno del ayuntamiento y hay fotos a tirarle pesetas a la pelo. O sea, que hicieron lo que usted dice. Sí. Yo quería dos preguntas. Una, si... Encendero. Decía que quería hacer dos preguntas. La primera es si las comisiones entre Méndez Pozo y alcaldes o concejales, si ha salido algo de esto o por el contrario no ha salido. Y la otra que sí es un poco, seguramente lo explicáis, ¿no? ¿Ha sido un movimiento espontáneo como el 15M o los líderes sindicales, puesto que era un barrio obrero, han tenido un papel importante o el movimiento vecinal está funcionando o funcionaba en Gamonal? No lo sé. ¿Cómo ha sido eso? Respecto a las comisiones, lo que pasa es que en Burgos no se investigan las cosas que salen. Hay una rama de la trama Gürtel que afecta directamente a empresarios burgaleses, a constructores burgaleses, pero ningún juez ni ningún fiscal se pone a investigar eso. Ningún medio de comunicación lo publica. Entonces queda como tapado. Y sobre Méndez Pozo no se publica absolutamente nada crítico a él en los medios oficiales. O sea, solamente como un circuito de blogs alternativos de contrainformación que hay, salen estas cosas, pero claro, tienen un alcance menor. O sea, que no se conoce, no hay pruebas de decir que el alcalde recibe comisiones de Méndez Pozo, pero por ejemplo, tras conseguir parar la obra del Boulevard, que eran 13 millones de euros, pues fue una gran victoria que a través de la lucha social que se evidenció, pero unos meses más tarde el ayuntamiento otra vez hizo una obra innecesaria que fue la cubierta de la Plaza de Toros, que nadie quería en Burgos. De hecho, ni la propia asociación de taurinos quería esa obra, o sea, nadie. Y simplemente era para los 13 millones de euros que no le había podido poner en el bolsillo a Méndez Pozo en el Boulevard, pues con otra obra innecesaria dárselos por otro sitio. Y en eso está, esa obra es una chapuza porque, bueno, ayer lo estábamos hablando. Por ejemplo, para vanagloriarse de la gran obra que habían hecho, llevaron a la selección española de baloncesto a jugar, el pabellón no tiene ni vestuarios. O
O sea, los jugadores después de jugar se tuvieron que ir a ducharse al hotel. Han hecho conciertos en los que los músicos han tenido que pedir perdón a la gente que había ido de lo mal que se escuchaba, porque tiene una acústica muy mala. Antes, la Plaza de Toros de Burgos siempre decía que tenía una de las mejores enfermerías, pues con esta obra tiraron la enfermería y ahora cuando hay toros en Burgos, pues la semana de fiestas tienen que poner una UBI móvil al lado de la plaza. O sea que es una chapuza que no tiene ningún sentido, pero que era para darle el dinero a estos grandes constructores que forman parte de la trama de la que hablaba José, que gobiernan y que de alguna manera también tienen cierta relación aquí, porque en el hospital de Burgos que han privatizado, que está toda esta gente, están derivando un montón también de dinero público a su bolsillo a través de mil triquiñuelas, y eso nos afecta a todas las personas de aquí, porque la sanidad está en manos de la Junta de Castilla y León. Entonces, no hay pruebas evidentes de que a este tío le ha dado una comisión al alcalde, pero es que la forma de gobernar del alcalde es continuamente poner el dinero de todos en el bolsillo de él. Y luego, de lo que hablabas del movimiento obrero, si fue algo espontáneo o no, lo de Gamonal, si hubo líderes sindicales que lo lideraron, pues por un lado tiene algo de espontáneo, porque lo que ocurrió es imposible planificarlo y planearlo. O sea, tiene algo de espontáneo, esa explosión y ese enfrentarse a la policía. Tú no puedes decidir en un momento dado lo que vas a hacer. Son momentos de mucha tensión, se agudiza el conflicto y nadie puede decidir y tener previamente pensado lo que va a hacer. Entonces, tiene algo de improvisado, pero las personas pertenecientes a sindicatos, que está muy politizada, formaban parte de la movilización, y el tejido social del barrio también. En Gamonal hay un tejido social importante, hay bastantes asociaciones que además tienen una impronta crítica y una impronta politizada y transformadora, y toda esa gente formaba parte de la movilización. Y luego hay otras asociaciones de barrio que son meras asociaciones de barrio que no tienen esa impronta ideológica y también estaban en contra de la obra. O sea que fue un poco mezcla de todo. De hecho, sobre Méndez Pozo, en los 90 hubo un intento de hacer un diario alternativo, el diario 16, que fue cuando pasó la construcción. El diario 16 de Burgos, no fue en ocasión. Pero bueno, ese periódico tuvo que cerrar por la imposibilidad que había de informar de muchas de estas cosas. Y ahora sí este señor Méndez Pozo en el diario.es, el periódico escolar, su padre era el director de Burgos y su padre era el director de este diario de 16 de Burgos. Pero de todos modos, o sea, hay una cita que ponemos aquí: Burgos es como Sicilia pero sin muertos, y hay casos de ejemplos de un periodista amigo de Marcos, por ejemplo, que empezó a investigar a una constructora y le estaban invitando directamente a investigar esas cosas al diario para que lo echasen, ¿no? Así. O sea que no es algo tampoco sencillo de hacer y hay que tener cierta... Por poner un ejemplo muy rápido, en una mesa redonda que hicimos de estos grupos alternativos, hablamos de Méndez Pozo y de toda esta gente con la naturalidad con la que lo estamos haciendo ahora. Un chico joven levantó la mano y participó, estaba estudiando comunicación audiovisual y estaba asustado. Dice: ¿pero cómo estáis hablando así de él? Dice: a mí me han dicho que para trabajar en Burgos, en un medio de comunicación, dice, este hombre tiene que ser innombrable. O sea, no puedo ni decir el nombre. Y estaba asustado el chaval. O sea, para que veas hasta qué punto pues inoculan el miedo a la gente, ¿no? O bueno, no sé a quién le toca. Una preguntita, José. Has hecho una observación muy breve que me ha quedado aquí retumbando la cabeza, de la capacidad del individuo de ser revolucionario un día y muy conservador al siguiente. De ser muy conservador un día y muy revolucionario al siguiente. Grupos populares. Sí, claro, o sea, porque de alguna manera hay dos camas, porque puede ser muy... O sea, en un momento dado en el Boulevard, por ejemplo, cuando hay algo que te afecta mucho directamente, pues mucha gente se pone muy radical, porque lo que ocurrió fue un acto de sociedad civil masiva. Pero eso no implica necesariamente que esa gente esté muy politizada, que esté luchando por la emancipación, sino que, digamos, que la acción directa y acciones que tú puedes decir que son revolucionarias no implican necesariamente, y a veces puede ser al revés, que seas especialmente ideológicamente hablando, especialmente revolucionario, puede ser incluso conservador. Y que es una contradicción también para la izquierda muy importante, ¿no?
Yo más que revolucionario diría que gente de Gamonal asume lógicas de lucha, de poner el cuerpo y de enfrentarse a la policía por la historia de luchas que ha habido en el barrio, como que está muy interiorizado, que es la forma de movilizarse. Un profesor de universidad nos decía que, bueno, que la obra estaba mal, que tenía intereses especulativos, pero que no teníamos que haber hecho lo de la violencia y quemar contenedores, que había que haber hecho, ¿cómo era? Alegaciones a la obra. Entonces, un vecino de Gamonal no concibe hacer alegaciones, ni sabe lo que es, ni sabe cómo se hacen, pero sabe que si le hacen una obra que no quiere, tiene que bajar a la obra, tirar las vallas y ponerse delante. Entonces, yo más que revolucionario diría que hay gente que asume esas lógicas y en un momento dado baja y tira las vallas, pero esa misma persona pues puede estar la semana siguiente con una peña de estas, no sé si aquí hay peñas de estas que van a los toros y con las blusas y tal. Pues, por ejemplo, condecorando al alcalde a Peña San Martín, que decía José, ¿no? O sea, que esa gente que la realidad es un poco ambivalente y compleja. Yo no diría que es revolucionario. Yo quería hacer dos preguntas. La primera es dónde queda ubicado este barrio, si queda a la salida de Bilbao, de Valladolid o de Logroño, porque no me acabo de ubicar. Y dos, hay una cosa que acabáis de decir. El objetivo de este dinero, de los 13 millones, al final, el alcalde logró metérselo en el bolsillo al lado de la Plaza de Toros. Entonces, ¿no estaría mejor que estuviera en el barrio de alguna manera? Mi pregunta, total, se lo iba a meter igual, al final se lo metió, con lo cual se perdió toda la lucha, ahora está jugando sus chicos, no valió nada, y consiguió su objetivo. Va a seguir dando lecciones, va no sé qué, no sé cuánto más. Pero me parece que al final también nos metió un poco. La ubicación del barrio de Gamonal está al este de la ciudad. Burgos es una ciudad alargada, va a lo largo del río Arlanzón, está al este, está en la salida hacia Logroño y Vitoria. Nacional, y justo a continuación de Gamonal está el polo de promoción industrial, o sea que construyeron el barrio, un montón de bloques sin ninguna planificación, justo a continuación del polo de promoción industrial. Y respecto a lo del dinero, bueno, ese debate ha existido en el barrio, de hecho había gente que decía que deberían haber hecho la obra. Lo que ocurre es que, claro, es que esa inversión, ese bulevar, no aportaba nada. Realmente, si te parabas a estudiarlo, restringía el tráfico. Gamonal es un barrio con mucho problema de aparcamiento, porque concentra mucha población en muy poco espacio. Agudizaba ese problema de aparcamiento porque quitaba plazas de aparcamiento públicas en la superficie, ¿no?, en el suelo, y construía un parking de plazas privadas con plazas a partir de 20.000 euros, también para hacer negocio el constructor, obviamente. Entonces, en Gamonal hay un problema de aparcamiento. En vez de resolverlo o de intervenir en el barrio en la dirección de aminorar ese problema, pues intervienen en el barrio haciendo ese problema cada vez más grande y de alguna manera obligando a los vecinos a tener que acabar comprando plazas de parking privadas. Luego, era un proyecto sin sentido porque marcaba, ahora mismo es la calle Vitoria, hay 4 carriles, o sea, 2 para cada dirección, pues dejaba 1 para cada dirección y los coches no podían pasar por ahí, solamente podían pasar autobuses, taxis y ambulancias. O sea, que iba a causar un caos circulatorio. En medio de los 2 carriles ponía un carril bici, o sea, en mitad de una carretera un carril bici. Imagínate, en mitad de una carretera nacional de doble dirección un carril bici. O sea, era un despropósito cuando te ponías a analizarlo para ver las contradicciones y si tenía sentido o no. Entonces, bueno, es que sí que hay que intervenir en el barrio, obviamente. Es un barrio que tiene 1000 necesidades, pero claro, tú tienes que escuchar a la gente de allí para intervenir, ver qué problemas tienen y si tienes intención de resolverlos, ponerte de verdad, reunirte con la gente de allí y ir en esa dirección, no inventarte un proyecto para que al final la única intención es darle dinero al cacique local, ¿no? Entonces, no sé, mi punto de vista es ese. Sí. Sí, bueno, a mí también me ha sorprendido, igual que al compañero que ha hablado antes, esa doble alma de los vecinos de Gamonal, ¿no?
esa especie de revolucionario que lo habéis matizado un poco después, y ese votante que sostiene a esos partidos que están en el poder desde siempre, que sostiene al Partido Popular en el poder, y aunque me haya sorprendido y lo exprese así, lo entiendo perfectamente, te conozco a Gamonal de primera mano, ¿no? Entonces, lo que pasa es que es complicado explicarlo y decir, no, es que puede hacer las dos cosas. Y al hilo de esto es la pregunta que yo quería haceros, es si después de una movilización tan fuerte como se ha producido en Gamonal, se ha notado una cierta evolución de los vecinos del barrio de Gamonal, con 60.000 habitantes, en cuanto a su participación en asociaciones de vecinos, en movimientos urbanos, en movimientos sociales de todo tipo, y especialmente si se ha notado una evolución en el voto. O si, pese a todo, pese a toda la represión, toda la repercusión, todo el apoyo que ha tenido Gamonal, todas las dificultades, toda la lucha que ha llevado a cabo, pues seguimos como estábamos hace 50 y tantos años, cuando yo vivía por allí, ¿no? Pues bueno, el barrio, como decimos, la realidad es ambivalente, entonces tampoco hay una verdad, ¿no?, que se pueda decir, y una verdad revelada que sea esto es blanco o negro. Entonces es según cómo lo quieras ver. Antes hablaba con Raquel y me decía, ¿el alcalde de Burgos sigue siendo Javier Lacalle, del PP el que estaba antes? Pues sí. Y después de todo lo que pasó, pues sí. Entonces hay gente que dice, todo lo que se luchó para que el alcalde siga siendo el mismo. Bueno, lo puedes ver el vaso medio vacío, pero el alcalde, bueno, perdió la mayoría absoluta, por ejemplo, los partidos de izquierda subieron, luego hay una verdad instalada, ¿no?, que dice, en Gamonal gana el PP, en Gamonal no gana el PP. Gamonal ganó el PP alguna vez aislada, pero en las últimas elecciones no ganó el PP. De hecho, el PP perdió miles de votos en Gamonal. Y luego, sobre todo, en Gamonal lo que sí que hay es un movimiento de base, la asamblea de Gamonal, que comenzó a raíz de la movilización del Boulevard, sigue operativa, sigue haciendo actividades. En Gamonal se ocupó un centro social, unas aulas de cultura que tenía Caja de Burgos abandonadas desde hace 11 años en el barrio. Pues la gente de la asamblea ocupó ese centro cultural y lleva 3 años programando infinidad de actividades culturales, de conciertos, de obras de teatro, de presentaciones de libros. Eso también es movimiento, ¿no?, que hace el barrio desde abajo. Pero claro, eso no se puede cuantificar en unas elecciones. Es muy difícil decir hasta qué punto y la relevancia que tiene o no. Yo creo que, y bueno, sí que se nota a partir de 2014, sí que ha habido gente que anteriormente no formaba parte de las movilizaciones y que ahora están en todas. Como por ejemplo la madre de Iker, del primer detenido del que hablábamos antes, era una mujer pues que antes no la conocíamos y ahora está en todas las movilizaciones sociales que hay en Burgos, está en primera línea, ¿no? Entonces sí que hay gente que se ha incorporado a eso. Pero bueno, como decía antes, Gamonal es un barrio con 60.000 personas y con 60.000 historias y es muy complejo como para decir, pues eso, sí o no, pero bueno, más o menos te he dicho algunas claves, así que se me viene a la cabeza. La pregunta no sé si va a ser un poco redundante, pero respecto al tema de la gente que hace actos considerados revolucionarios o considerados dentro de lo social, luego al día siguiente está haciendo actos totalmente incoherentes con el resto, es como, o sea, tengo curiosidad por la propuesta vuestra propuesta, porque en realidad ese es un problema bastante general en todos los sitios y creo que nunca se llega a solucionar. Y bueno, principalmente es saber vuestra propuesta. Pues yo creo que la propuesta es una propuesta muy centrada en Burgos y que tiene sentido en Burgos, o sea, no es muy complicado. Pero yo creo que la cuestión de que es, y tiene que ver con la ruptura que decíamos antes entre las organizaciones políticas y sociales y esta mayoría de gente. Y por ahí yo creo que esa unión, uno de los ámbitos por los que tiene que ver por la cultura. Yo creo que de alguna manera las organizaciones sociales y políticas están muy ensimismadas, hacen cosas muy identitarias, hacen cosas que
que acaban solo siendo relevantes para ellos mismos y obvian un montón de espacios culturales donde está la mayor parte de las redes populares que yo creo que creemos que son los ámbitos en los que se podría intervenir. Por ejemplo, en el libro ponemos un ejemplo de una asociación cultural que es una asociación que es Saltando Charcos, que es una organización muy politizada, lo lleva gente libertaria, pero que hace educación de calle con chavales con bastante riesgo de exclusión allí en Gamonal, pero lo que hacen ellos es organizar festivales de rap y tienen un club de boxeo, que son dos cosas que no son, digamos, lo que habitualmente haría una organización de izquierdas. Una organización de izquierdas coge a los chavales y les dice: os voy a explicar cómo es vuestra realidad, os voy a explicar lo que os pasa, os voy a explicar quiénes son los culpables, os voy a explicar lo que tenéis que hacer. Esta asociación lo que hace es generar espacios de socialización, de cultura, donde se pueden sentir con lo que ya son los chavales más cómodos y a partir de ahí politizándoles, porque también pues, les enseñan y se generan como dinámicas políticas y son conscientes, acaban siendo conscientes de su realidad social, acaban siendo conscientes de las causas de que ellos estén en riesgo de exclusión, etc. Yo creo por ahí esa idea de ir mucho más a lo cultural y también atrevernos en las organizaciones de izquierda a dejar de ser buenos todo el rato, a hacer cosas que nos generen también a nosotros mismos contradicciones, porque tenemos muchos problemas muchas veces para asumir las contradicciones y cómo se hace una cosa de boxeo, si tal, un festival de rap, pero aquí no hay política directamente. Pero hacer ese tipo de cosas yo creo que es una de las vías para superar esta cultura y para que la gente que es conservadora en su forma de vida, aunque puntualmente pueda hacer cosas más radicales, pues deje de serlo también en su forma de vida. Y lo que nosotros decimos también es que de alguna manera la izquierda abandona los barrios, abandona Gamonal, por ejemplo, ¿no? Y creemos que es algo extendido en todo el país. Ese vínculo entre las organizaciones de transformación social y los barrios populares hay que restablecerlo. Esa es una de las ideas principales que tratamos de exponer en el libro. ¿Y cómo está roto ese vínculo? Pues nosotros ponemos un ejemplo muy claro que pasa en Burgos, que es que Gamonal se concentra un tercio de la población de Burgos y en Gamonal se concentra casi toda la población eminentemente obrera de Burgos. Pues los sindicatos nunca han tenido una delegación en Gamonal, que es donde está el grueso de las personas que se pueden sindicar, ¿no? Entonces las organizaciones de izquierda, al menos en Burgos, siempre tienden a mirar hacia el centro de la ciudad y nosotros creemos que sería mejor que tuviesen una mirada más periférica y fuesen capaces de acercarse a los barrios, de establecer ese vínculo, fortalecerlo, y por ahí puede ir la propuesta que nos preguntaba. A ver, un par de cosillas. Yo no dudo que una movilización como la que hubo en Gamonal, y sobre todo su carácter cuasi espontáneo, por lo menos por las informaciones, yo no tengo más informaciones prácticamente que las que vienen en la prensa. Sí conozco dónde estaba Gamonal en Burgos, conozco la avenida de Vitoria, se llama, ¿no? Donde iban a hacer el S. Pues no dudo que de eso sí que puede quedar un rescoldo organizativo aprovechable, etcétera, porque claro, lo que en esos momentos se quería hacer no era la revolución, sino era resolver un problema. Por lo tanto, a todos nos sorprendió esa movilización, aunque ya ha habido otras movilizaciones en Burgos y ya incluso ha habido en Gamonal alguna movilización, no precisamente de ese carácter, sino al contrario. Yo recuerdo algo sobre el tema de los gitanos y alguna cosa de ese tipo, ¿no? Pero a mí lo que me sorprende... Baja un poquito la ganancia. Acércate el micro. A mí lo que me sorprende es que llega un momento, que es cuando el alcalde decide paralizar definitivamente las obras, porque primero hay una paralización parcial y luego una paralización definitiva. Hay un momento en que yo creo que fracasa la cuestión, y lo digo con alto sentimiento, porque yo creo que estaba arrinconado el ayuntamiento, no solamente el alcalde, los partidos de oposición en el ayuntamiento hicieron un papel muy discutible, y yo creo que estaba arrinconado. Y yo creo que no se llegó a conseguir algo. Es decir, esa movilización se hacía por una reforma, porque
yo creo que una de las cuestiones que la motivó fue lo que me parece que habéis mencionado de la guardería que llevaba cerrada por 12.000 euros cuando se iban a gastar 13 millones, ¿no? Y yo no sé si hubo la capacidad suficiente para poder haber aprovechado ese arrinconamiento del ayuntamiento para que se hubiera abierto la guardería, para que se hubiera dado otra solución al problema de circulación que tiene la Avenida de la Victoria, para que se hubiera dado otra solución al tema de aparcamientos. No se hizo, o sea, se dejó y luego vino las consecuencias que ha comentado el compañero de que a Méndez Pozo se le dieron los dineros por otro lado, ¿no? Por cierto, Méndez Pozo también tiene intereses en Segovia. Sí. Así que, no sé, que me expliquéis por qué en ese momento no se aprovecha ese auge grande de la movilización para haber conseguido, porque vamos, ahí yo no me acuerdo ahora cómo estaba el ayuntamiento, pero estaba PSOE, me parece que también estaba Izquierda Unida en el ayuntamiento de Burgos. Sí, tenía yo creo un concejal. Haber aprovechado, aunque fuera tirando de esos recursos institucionales, y haber dicho, oye, plantead que hagan 3 guarderías, 5 no sé qué, y el aparcamiento en vez de aquí en ese otro prado que hay más abajo, no lo sé, y haber sacado algo. Se ha sacado una cosa buena, que ha sido la movilización, la organización y la conciencia de la gente, no solamente de Burgos, sino de todos los demás, de que o se pelea o no hay nada. Bueno, ya me callo por eso. Respecto a lo institucional, es que tenía mayoría absoluta el PP y ya sabemos la sensibilidad democrática que tiene esta gente. Se paró la obra después de más de una semana de movilizaciones, con más de 300 antidisturbios en el barrio, con el barrio militarizado, viviendo unas situaciones de tensión muy fuerte, con un montón de multas, con un montón de encausados. Así paró la obra y porque empezaron a haber manifestaciones de solidaridad en otras ciudades, en otros barrios y, vamos, eso no se sabe a ciencia cierta, pero sí que es algo extendido, que dicen que al alcalde le llamaron de calle Génova y le dijeron, oye, para esta obra, a ver si a cuenta de una obra local en Burgos, vas a encender la mecha en el momento de crisis social que había en el país, pues podía irse de las manos. Entonces, en lo institucional, Izquierda Unida tenía un concejal, el PSOE tenía, no sé exactamente si tenía 7, estaba UPyD, pero que es que tenía mayoría absolutísima el PP. Hubo un vacío de poder, que sí que es verdad que existió, desaparecieron de los medios de comunicación los concejales y el alcalde, desaparecieron literalmente. En Burgos los medios de comunicación son muy favorables al Partido Popular. Y habitualmente en la programación local están en un montón de tertulias, tienen un montón de presencia mediática, pues desaparecieron entre 2 y 3 meses, es que no iban a nada. Miedo por no dar la cara y por no explicar lo que evidentemente iban a preguntarles, pero después de eso el poder otra vez se va reproduciendo, otra vez sigue sus lógicas y otra vez se fortalece. Y luego estos movimientos tan explosivos son cosas por algo muy puntual y tienen un momento de que se extiende la movilización, luego viene un reflujo y la gente vuelve a casa. Ya me hubiera gustado a mí que toda la gente que estuvimos en las manifestaciones toda esa semana yendo a la comisaría y a la sede del diario de Burgos estuviéramos movilizados siempre, porque no hubiesen hecho la de la Plaza de Toros, ni hubiesen hecho el hospital privado de Burgos, ni hubiesen hecho todas las cacicadas que hacen cada día. Y para entender eso hay una cosa muy importante, que es que en Gamonal se concentra, como he dicho antes, mucha población en muy poco espacio. Querían hacer una obra en el corazón del barrio y la gente desde sus casas estaba viendo cómo estaban pegando a sus vecinos, a sus primos, a sus sobrinos, estaban viendo cómo les detenían. Luego estaba el miedo, que es muy importante en Gamonal, de hacer una gran obra. En Gamonal hay un río subterráneo que cruza Gamonal. Tenían miedo a que las casas se pudiesen agrietar, incluso caer. Y claro, la Plaza de Toros está mucho más retirada, no está en un núcleo urbano con tanta concentración de gente. La gente no ve desde sus ventanas lo que pasa y allí no fuimos capaces realmente de pararlo. Entonces, pues, en parte por eso. Y tiene que ver un poco con lo de antes. O sea, claro, para hacer eso hace falta una capacidad administrativa y una capacidad de capacidad política
que al mismo que no hay una había, pero al mismo tiempo esa falta de capacidad política para hacer algo más organizado, más estratégico, fue lo que permitió que lo de Boulevard Silesia no saliese y que tantísima gente lo que hiciese fuera ponerse delante de la excavadora y punto. Entonces, lo que es una debilidad para algo mucho mayor es en el grupo una fortaleza para parar esta obra. Porque no hay nadie que diga, vamos a casa todos, no hay nadie con esa capacidad. Entonces la gente por sí misma toma la determinación de entrar a la obra. Igual que nadie dijo, vamos a hacer esto. O sea, se hacía una asamblea espontáneamente y que se convocaba con la gente que quería ir, pues nadie tenía la capacidad para en esa asamblea articular políticamente. No había organizaciones y la gente no respondía a ninguna organización y tal. Y había mucho de improvisación. Me acuerdo de un momento concreto que para boicotear la obra, pues un hombre propone en la asamblea tirar las bolsas de basura adentro de la obra, ¿no? Pues en ese mismo momento ese hombre y más gente van a un contenedor, cogen, lo vacían y empiezan a tirar cosas. Bueno, más preguntas. Yo creo que un problema que hay de base es un problema generalizado que está en todo el país, es el de la falta de participación ciudadana. Los movimientos de las asociaciones de vecinos están fallecidos y hace falta poner en marcha otro proceso diferente que no está liderando nadie en este momento, y es el proceso de la participación democrática y la participación, pero no de un conflicto, sino con una cultura de evidencia. Es decir, cuando yo vivo en un barrio, en una calle, y de manera natural y de manera normal yo tengo que saber qué proyectos hay en mi calle y participar, y tenemos que tener también una cultura de actuación democrática. Yo entiendo que en un momento determinado pues, se actúa contra un banco, se actúa tal, pero yo creo que eso al final va también contra el propio movimiento ciudadano. Yo creo que tenemos que tener más cultura de qué es lo que podemos hacer, qué recursos podemos obtener, saber movilizarnos de una manera dentro del marco legal, y eso sí que nos va a dar fuerza. Y yo espero también que los nuevos partidos políticos que están entrando en el espacio pues podían cubrir ese espacio que yo entiendo que no está cubriendo nadie, pero tampoco veo que sus situaciones hay que extender a la política real de todos los días y participar y liderar ese proceso, porque eso de manera natural pues a la gente es un poquito grande. Esa señora también la quiero contestar. Sí. He visto titubeos de manos. He visto titubeos de manos. Vicente, ¿tú querías hablar? Vicente, ¿tú has levantado la mano? Sí. Pásale por favor el micrófono a ellos y luego participas tú. Gracias. Sí, sobre lo que has dicho, hace falta eso, evidentemente, pero hay una cuestión también que César Rendueles lo dice muy bien en su prólogo. Cuando el 15N decide ir a los barrios, pues lo perfecto ir a los barrios. Pero luego allí en el barrio nos damos cuenta que la experiencia social más intensa que tiene la gente después de 30 años de neoliberalismo es la cola del supermercado. O sea, materialmente, nuestras condiciones de vida hacen que estemos muy aislados, que nunca socialicemos, que no participemos apenas en colectivos, que no haya tiempo para hacerlo. Y en los 70 pues la gente pues se movilizaba, mis padres iban a movilizarse por el instituto, ocurría ese tipo de cosas, fábricas, sindicatos, todo esto. Pero claro, o sea, para esa participación que es fundamental, tenemos que asumir que las condiciones materiales ahora mismo, después de 30 años de neoliberalismo que se ha cargado pues, el vínculo social casi, es complicado. Vamos a respetar el turno. Vamos a respetar el turno de palabra, por favor. En más casos pediría que si queréis ahora indicarme quiénes queréis participar con el objetivo de ir cerrando. Bien, Vicente, por favor. Soy de Cáceres y Cáceres hace poco ocurrió algo parecido, pero no en un barrio, sino prácticamente en el centro de la ciudad. Una calle, una avenida, donde se apartaban coches de gente que iba a trabajar, pues se convirtió en un boulevard, y en otra avenida al lado hicieron un apartamento subterráneo. Acto seguido, este apartamento subterráneo, por supuesto, es de manos privadas,
y otra avenida que hay donde aparcaban coches, pues ahora ya no se pueden aparcar y solamente pueden aparcar en moto. Te encuentras 3 motos, pero no puedes meter en ese coche. Entonces, ¿qué ocurrió? Cuando se hizo el proyecto, pues la gente se lo vio venir. Y bueno, pues se contestó, por todas las vías pacíficas posibles, entre comillas, la contestación es que aquello ya estaba en marcha y que ello no se podía parar, como hicieron también con esto, que esto ya está en marcha, ¿no? Quiero decir con esto que con esta gente, más cuando hay dinero en el medio, la vía pacífica no sirve para nada. No digo yo que haya que hacer revoluciones violentas, ya no se puede exagerar, pero el enfrentamiento y por la vía dura, comúnmente se puede conseguir. Y por eso lo han conseguido de la forma. Y por eso el caso se ha tenido que declarar el apartamiento y el Sí, que eso, sobre la violencia, cuando los medios de comunicación vieron los contenedores ardiendo, fueron todos los medios de comunicación a nivel nacional allí, parecía un plato de televisión y siempre te preguntaban por la violencia. Y claro, nosotros les decíamos que la violencia era la gente que estaba en el paro, la violencia era la gente que no podía poner la calefacción, que la violencia es la gente que no llega a fin de mes, la violencia es no poder pagarte los medicamentos, o sea, que hay una violencia invisible que nos van dando cada día y de esa violencia nunca hablan los medios de comunicación, ¿no? La violencia de que hagan un hospital privado robando casi 100 millones de euros de todas las personas que estamos aquí para dárselos también a estos constructores y a estas entidades financieras, y ahí, como no hay fuego y no hay humo, no es violencia eso. Y luego se echan las manos a la cabeza por 4 contenedores ardiendo, que ya ves tú lo que tiene de violento eso. Sí, volviendo a lo que es el Boulevard, para lo que no somos, para los que no conocemos Burgos, a mí no me ha quedado claro si el pretendido Boulevard es un elemento vertebrador del barrio únicamente que nace en Gamonal y muere en Gamonal, o es un vial que une con ese centro Burgales del que habéis hablado al principio. No me ha quedado muy claro. Bueno, no, el bulevar era una transformación de la vía fundamental de la calle Vitoria, que es la calle del centro Gamonal, y ahora mismo es una carretera con 2 carriles, con 3, y que el bulevar suponía pues, catalorizar la mayor parte del espacio y quitar todas las plazas de aparcamiento, y era algo que se quedaba en Gamonal, no vertebraba esto con el centro de Burgos. De hecho, lo que iba a provocar era tal y como funciona la movilidad en la ciudad de Burgos, lo que iba a provocar era, yo creo, desvertebrar un poco, porque esa vía de acceso, que es la más rápida para ir a Gamonal a Burgos, pues ya no iba a poder usarse. Es la carretera que une Burgos y Gamonal, en una línea recta, es la arteria principal del barrio. Salía hacia Logroño y Bilbao. No sé si es la antigua Nacional 1. O sea, cuando no había rondas que circunvalas en Burgos, Nacional 1 venía de Madrid y seguía hacia País Vasco, pasa por ahí, por el centro de Gamonal. ¿Es la portada del libro? Sí. Bueno, yo quiero recalcar lo de la violencia. Efectivamente veo muy violento que el dinero del ayuntamiento, que es de todo, ellos lo utilicen para obras especulativas en bien de ellos mismos y de sus intereses. Yo veo absolutamente violento. Y veo muy violento que unos chicos jóvenes estén sufriendo estas por una cosa que han hecho que no veo tan delictivo, puesto que es muy violento lo que están haciendo a sus familias y al pueblo, y que ahora estén sometidos a estos juicios y a estos problemas tan gordos de tener que pagar tanto dinero. O sea, yo eso, la verdad es que me rindo, me parece horroroso la violencia que nos están dando esta oligarquía, como dice este señor, y que esté contra los ciudadanos normales, que ya no son los de izquierdas ni los de derechas, es del sentido común, que vivimos y hay gente incluso de los centros de una ciudad, no hace falta que sean de ningún barrio, para ver lo que nos están haciendo. Hacen obras y todo el mundo sabe, porque es que es de dominio público, que de las obras que hacen se ganan dinero ellos. O sea, hacer obras para ganar dinero ellos mismos. Me parece un horror.
y una violencia muy grande. O sea, es como que te están robando, que te están perjudicando con lo que hace, porque claro, una obra mal hecha no solamente es gastar dinero, es perjudicarte, porque yo no necesito que me den cosas que no me la den. Y entonces yo esto lo veo muy fuerte y la gente lo sabe, y yo no sé lo que podemos hacer. Antes hicimos asambleas pacíficas, manifestaciones, bicicletadas y el Ayuntamiento de Burgos, como no tiene sensibilidad democrática ninguna ni cultura democrática, impuso la obra. Pues al final la única salida que nos dejó a nosotros fue tirarle todas las vallas, pero se lo explicamos de 50 maneras que no queríamos que hiciera la obra allí. Como nos la querían imponer violentamente, incluso, ya te digo, militarizando el barrio con más de 300 antidisturbios allí, pues lo que nos quedó fue tirarles las vallas. O sea, que es que no fue otra cosa. Y en torno a lo que decías de los jóvenes, como nosotros, los que estamos allí y vemos la movilización, que formamos parte de ella, somos conscientes que todos los jóvenes que están siendo juzgados son inocentes, pero bueno, pero tampoco entendemos que hay unos culpables que lo hicieron y estos son inocentes, sino que las lógicas de acción directa contra la obra las asumía todo el barrio, pero bueno, concretamente estos chicos no han hecho nada. Y entonces lo que nos planteábamos hablando es si a esta gente que están juzgando no ha hecho nada, ¿qué es lo que realmente están juzgando? Y pensábamos, están juzgando una forma de movilización social. Es un aviso a navegantes para que otra gente no haga lo que hicimos nosotros. Y otro amigo nuestro nos decía, Barredo, que es un hombre, ha salido de la televisión últimamente, es un hombre mayor, con 70 y tantos años, decía en la televisión que están juzgando a una juventud que no tiene futuro, que no tiene presente, que no tiene esperanza, que no tiene sueños, y pues que a esa gente que está sin horizontes es a los que están juzgando. O sea, que el sistema también en eso es un sinsentido más, que se ceben con esa gente, ¿no? Yo tengo que decir que a mí personalmente las manifestaciones no me gustan nada, porque normalmente siempre están los políticos o los sindicatos y son muy distintivas, más que de sentido común. Y bueno, en Facebook, para los que tengáis cuenta, si queréis podéis buscar Democracia de Verdad, donde nos juntamos los que ya estamos hartos de los políticos, los que ya no creemos en ellos, y vamos, nuestro objetivo es organizar a los ciudadanos para que puedan tomar decisiones de forma que vayamos sustituyéndolo primero en los municipios y luego a nivel, cuando estemos acostumbrados, pues a nivel nacional, y que los políticos ya ponerlo en su casita, que es donde se merece. Bueno, la verdad es que seguro que se nos quedan muchísimos sentimientos y muchísimas reflexiones en el tintero, pero tenemos que ir terminando. Marcos y José, muchísimas gracias por vuestro tiempo compartido, por vuestra experiencia compartida, por dar luz sobre este asunto, por poner encima de la mesa bastantes de las contradicciones de la sociedad en la que vivimos, aunque no hayamos podido expresarlas todas. Muchísimas gracias de verdad. Y a todos vosotros que habéis estado aquí, pues también gracias por vuestra presencia y vuestra participación. Esta es la última de las jornadas, pero seguro que nos seguimos viendo, nos seguimos encontrando en futuros encuentros. Gracias a todos. Gracias.